Para aquí también. Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy, hoy vinculado a la sesión de fundamentales. Por favor, antes de continuar, me gustaría saber si todos ustedes pueden escucharme. Buenas noches, sí se Buenas noches, escucha usted fuerte. se escucha fuerte y claro. Claro y Perfecto, fuerte, profe. perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación. Bueno, vamos a comenzar con esta reunión, como les había mencionado. Hoy netamente sobre análisis fundamental. Hoy tuvimos un día bastante tranquilo, a pesar de que el mercado tuvo ciertas curvas. Ha sido relativamente tranquilo porque hay feriado en Canadá. Y bueno, como ustedes muy bien saben, pues al final siempre termina siendo relevante, a pesar de que el mercado se mueve con otros fundamentales. Esos de aquí también terminan siendo fundamentales también relevantes, ¿ok? Bueno, hoy día lunes, como les había dicho, feriado en Canadá. Entonces, respecto a todo lo que se refiere al dólar canadiense y sus pares, lógicamente iban a permanecer bastante trabados. Después de esto, teníamos comparecencias de los miembros de la FOMC respecto a los últimos datos que se dieron la semana pasada, que fueron mixtos. Por un lado, sí se hablaba sobre el tema del empleo y sobre el aumento del empleo y sobre, en este caso, la, la, la tasa de desempleo. Pero por otro lado también teníamos rebaja dentro de la producción de Estados Unidos, entonces el mercado generó criterios divididos y en función de eso comenzó a trabajar, ¿no? Si nosotros también nos fijamos el día martes, es decir, el día de mañana, sí vamos a contemplar un mercado, digamos que mucho más quieto de lo que se va a vivir. Probablemente los movimientos del día de mañana sean movimientos netamente técnicos. Entonces, mañana es uno de esos días en donde sí o sí tenemos que operar en bolsa porque el mercado va a estar muy tranquilo, ¿sí? Entonces hay dos posibilidades. La primera, que pues, los parámetros técnicos develen posiciones de mercado. Y la segunda es que el mercado completamente se quede quieto, ¿sí? De todas formas, ¿cuáles son las noticias más importantes que podría anticipar el día de mañana? Bueno, si ustedes se fijan,
Una de las más importantes, bueno, más allá de la inflación de Alemania, que si bien es cierto, termina siendo potencia europea, pero lo que nos interesa es la inflación de toda la Unión Europea, no solo de Alemania. Entonces, va a estar bastante quieto en ese sentido, ¿no? En Alemania. Tenemos a las 7:30 la noticia de la balanza comercial, que es una noticia importante para el tema de comercio exterior, como ya le hemos dicho antes, ¿sí? Es una noticia importante para el tema de comercio exterior, como ya antes lo hemos mencionado. Sin embargo, no, no ha generado, no va a generar mayor volatilidad, ¿ok? Entonces, esa noticia de acá es importante, pero no generará volatilidad. Eso implicaría que el mercado como tal se va a mover técnicamente. Mañana probablemente con la previsión energética en el corto plazo y la subasta en el corto plazo de Estados Unidos genere algo de volatilidad. Realmente es algo que dudo mucho, ¿sí? Porque el mercado como tal, pues, no suele moverse con ese tipo de noticias, sino más bien con noticias que aprecian directamente el dólar, como los tipos de interés, la inflación, el Producto Interno Bruto o el empleo. Entonces va a estar bastante quieto. Después de eso tenemos las reservas semanales de crudo. Comúnmente eso suele salir los días martes y miércoles. Y vamos a ver cómo el mercado podría llegar a interpretar. Como mañana no hay noticias importantes para el dólar americano, lo más probable, esta parte es importante, lo más probable es que el mercado se estanque, ¿no? En este nivel. Y el petróleo como tal conciba esa noticia como algo favorable para su entorno. Entonces vamos a ver cómo el mercado termina reaccionando en ese nivel. Ahora, por otro lado tenemos a las 7:45, 5:45. Esa noticia yo creo que es la más relevante, pero bueno, pertenece al mercado asiático y es la noticia de las ventas minoristas, ¿ya? ¿Qué implica esa noticia como tal? Como tal, si ustedes se fijan, nos va a indicar si es que el mercado como tal va a generar un impulso dentro del tema de consumo. Sí, al final siempre termina siendo una noticia bastante clave, pero esto va a afectar directamente al dólar neozelandés. En otras palabras, el dólar americano mañana va a estar bastante quieto. Dudo mucho que las noticias de acá le muevan demasiado. Si es que mañana se mueve el dólar americano o sus contrincantes, va a ser netamente por análisis técnico. Entonces, en ese sentido, no va a haber grandes sorpresas del día de mañana. A las 8:30, comúnmente cuando suelen salir ya las primeras noticias del mercado chino, tenemos los datos del IPC. Y esa noticia de acá sí puede generar gran volatilidad en los instrumentos asiáticos porque pues estamos hablando netamente de la inflación de China. Entonces puede haber grandes puntos de partida en función del mercado. Entonces mucha atención por favor porque puede haber movimientos a partir de las 8:30 hasta la medianoche. En otras palabras, desde las 2 de la mañana que empieza la sesión europea hasta las 8 de la noche, el mercado va a ser netamente técnico, ¿sí? Y a partir de las 8:30 va a moverse en algo por las noticias de China. Sin embargo, aún termina siendo una especulación. Vamos a ver cómo el mercado termina recibiendo también estos niveles, ¿ok? Bien, entonces, una vez mencionado esto, vamos al día miércoles, que es pues si el día martes fue un día débil, por decirlo así, el día miércoles va a ser un día extremadamente débil, porque si bien es cierto no hay noticias, este día va a haber menos noticias aún. Bueno, primero vamos a comenzar con la subasta de la deuda en Alemania a las 4:30, que va a ser una noticia, como les había dicho, no tan importante aún para el mercado, ¿sí? Entonces va a ser bastante lenta esa noticia. Tenemos el índice de confianza del consumidor en España. Igual no va a ser no va a ser muy relevante realmente. Y yo diría que la noticia más fuerte no va a venir de parte de Estados Unidos, sino va a venir directamente de Canadá, que va a ser la noticia de los permisos de construcción. O sea, pues es una noticia que, si bien es cierto, no es tan importante en el mercado, pero debido a que no hay tanta fortaleza o volatilidad, pues el mercado va a tomar esa noticia como algo increíble realmente, ¿no? El tema de los permisos de construcción. Yo creería que va por ahí. Entonces, puede haber volatilidad en Canadá, más no en otros países ni en otras divisas, y va a seguir con un parámetro netamente técnico.
Continuamos el día miércoles con los inventarios de petróleo. Entonces, como les había dicho, ¿no? Comúnmente salen los martes y miércoles esos inventarios de crudo. Y aquí también tenemos otras noticias que van a causar volatilidad, pero únicamente al petróleo. Entonces, como no hay noticias que fortalezcan o debiliten al dólar, el petróleo va a estar bastante propenso a los inventarios, ¿ok? Entonces, mucha atención porque tenemos noticias importantes en este nivel. Después tenemos la subasta de 10 años, si bien es cierto, el día de martes teníamos la subasta de los 3 años de los bonos y el día miércoles tenemos la subasta de 10 años. Estas son las noticias que más volatilidad podrían causar. Dudo mucho, realmente causan volatilidad, pero más en el largo plazo que en el corto plazo, es decir, no generan gran movimiento de riesgo. Entonces vamos a ver cómo terminan influyendo en este nivel, ¿no? El día jueves, donde ya vamos a ver mucha volatilidad, es decir, hoy fue técnico el mercado, mañana, que es martes, va a ser técnico, miércoles va a ser técnico, y el jueves sí va a haber noticias fuertes, ¿ya? Pero igual no van a ser noticias tan fuertes, o sea, solo tenemos una noticia y de ahí pare de contar, y el mercado nuevamente se moverá de forma técnica. Bueno, primero a las 3 de la mañana tenemos el boletín del Banco Central de Europa. ¿Ok? Entonces, esas noticias de aquí no van a ser volátiles, sino van a darnos perspectivas de cómo se va a transformarse la economía durante todo este periodo o qué decisiones han tomado. No olviden que hace un mes básicamente estábamos en las reuniones de los miembros más poderosos del Eurogrupo. Entonces, todo eso va a estar recopilado en este boletín económico. Ahora bien, lo importante, bueno, 6:30, informe mensual de la OPEP, podría generar volatilidad. Generalmente los informes no generan volatilidad, más bien lo que genera volatilidad cuando se trata de petróleo son los inventarios. Entonces, vamos a ver qué sorpresa nos puede dar en este caso este informe. Y 7:30 tenemos los datos del IPC. Estas noticias de acá sí va a ser muy relevante porque, bueno, el mercado actualmente está especulando, ¿no? Sobre la suba, ¿ya? Del tipo de interés en Estados Unidos y en función de eso el mercado va a tomar decisiones. Si bien es cierto, por un lado se quiere aumentar el tipo de interés, pero por otro lado también los datos como tal, pues no lo permiten del todo. Entonces, vamos a despejar completamente nuestras dudas del día jueves a ver cómo la inflación ha venido reaccionando. Aunque de forma general, como ya les he anticipado con anterioridad, la inflación sí ha venido generando un punto pivote y yo creo que en este periodo sí va a seguir generando este punto pivote. ¿Ya? Es decir, va a ir aún cayendo la inflación, todo esto gracias a los esfuerzos de el aumento de tipo de interés, más no a los esfuerzos de los problemas de fondo, ¿no? El tema de Ucrania contra Rusia, las sanciones, etcétera. Miren, hoy en la mañana nomás hubo una ciudad bombardeada en Ucrania por parte de Rusia como un paradigma de represalia, ¿no? Entonces, no se han tratado o no se han desviado los temas de fondo, pero la inflación sí podría reducir gracias al aumento de los tipos de interés. De todas formas, podemos irnos a Trading Economics a verificar con el modelo econométrico qué tan cercano a la realidad podemos estar, ¿no? Se espera, como les dije, de previsión se espera un aumento anual de la inflación. Sin embargo, habría que ver qué sucede. Yo creo que la inflación va a ejercer un retroceso. No olviden que la inflación, el objetivo de la Reserva Federal es llegar a una inflación del 2%, que si bien es cierto, se ha ido reduciendo poco a poco, pero los tipos de interés están muy elevados. Entonces, vamos a ver cómo termina reaccionando en ese sentido. Leonardo me dice, y se viene la guerra de África. Por todos lados guerra, ¿no? Vamos a ver qué termina pasando. Estados Unidos. Y nos vamos a inflación. Vamos a hacer un forecast. Y bueno, lo que se espera es un decrecimiento en el último cuarto. Bueno, no estamos en el último cuarto, pero la curva en el corto plazo se espera una curva, digamos que una reducción de la inflación, insisto, es por el tema de los tipos de interés. Y en el último cuarto esperamos llegar a 2.5%. ¿Qué implica eso? Pues que el mercado como tal comience a tener o comience a frenar, en este caso, en ese sentido,
con mucha debilidad. Si hay menos inflación de lo esperado, yo creería que el mercado no va a creer que va a haber un nuevo aumento de tipo de interés. Entonces, si hay una inflación menor a lo esperada, yo creo que el dólar va a perder muchísimas posiciones. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a decir, bueno, ya no van a aumentar el tipo de interés en Estados Unidos, porque no olvidemos lo que dijo Jeremy Powell en la intervención de la semana pasada, ¿no? Básicamente nos dijo que el mercado como tal se está estancando, ¿sí? Y, perdón, está creciendo aún, entonces aún hay chance de elevar el tipo de interés, pero según los datos económicos. Y si es que comenzamos a ver una inflación que mengua, el empleo también, como ven a la cita, tenemos los subsidios de desempleo, puede que no se disparen, entonces puede que el dólar pierda posiciones el día jueves. Entonces vamos a ver qué termina de suceder. Al final, ya saben que en este tipo de noticias uno no debe invertir. Aquí sí que es pecado, en especial en estas del IPC, no deben hacerlo porque puede causar mucha volatilidad. Miren la noticia de la semana pasada, no me acuerdo si fue jueves o viernes, que salió la noticia, la tasa de desempleo, que salió pues menor a lo esperada y primero cayó con fuerza el oro, creo que cayó hasta 19.25 y luego subió, pero monumentalmente, y ahora pues está otra vez de caída de picada. Y todo eso se debe a la noticia, ¿no? La gran volatilidad del precio. Entonces, para evitar ese tipo de movimientos, lo mejor es no invertir, ¿sí? Porque pues puedes vender y se te da la vuelta. O puedes comprar, que estuvo bien en este caso, pero inicialmente cayó, topó todos los stop loss del mundo, porque no creo que alguien haya puesto un stop loss por debajo de 19.20 cuando el precio estaba casi en 19.40, o sea, es una locura. Entonces, bueno, entonces ese es el problema realmente de invertir con noticias, que a veces pues genera ese tipo de volatilidad. A veces no, no todo el tiempo. Hay veces que sí, hay veces que no. Depende del impacto de la noticia. Si hablamos de desempleo, inflación, PMI, va a generar ese impacto. Pero si hablamos de producción, ventas minoristas, hipotecas, pues no tanto, ¿sí? Esteban dice, profe, una pregunta, ¿qué tanto afecta el mercado del ingreso de países a las... Bueno, este tema es un tema fundamental a largo plazo, el tema de las BRICS, ¿no? En este caso, esos países, esas potencias emergentes, que lo que intentan es reemplazar la hegemonía de Estados Unidos para que no sea una potencia, en este caso, Estados Unidos, contemple el poder hegemónico mundial y social, ¿no? Entonces, este grupo, que está encabezado, pues, inicialmente por Brasil, Rusia, India, China. Entonces, inicialmente lo que intenta es ingresar, ¿sí? A ser parte de las potencias, pero al ser potencias emergentes, pues tienen ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, muchos de estos países, por ejemplo, China, ¿sí? Son países muy restrictivos, en este caso, al libre comercio. Ustedes sabrán, ¿no?, cómo se manifiesta la economía china a diferencia de la nuestra, donde si tú te creas una compañía o una empresa, pues el 50% de las acciones de esa empresa ya pertenecen al Partido Comunista, ¿no? O al Estado como tal. Entonces, todo ese tipo de problemas hacen que sean potencias emergentes, ¿ok? Que entren más países acá, no va a haber gran volatilidad inicialmente sobre el precio del dólar, en el corto plazo, ojo, ¿no? Estamos hablando de corto plazo. Es decir, si es que me invento, ¿no?, hoy Colombia ingresa a las BRICS, no es que el dólar o el oro se van a desbaratar, pues no. En el largo plazo sí, o sea, entre más países ingresen a esas potencias emergentes, pues la torta mundial, que representa el Producto Interno Bruto, va a ser de alguna forma, digamos, más equitativa, ¿ya? Y va a perder menos prestigio, por así decir, el dólar americano, ¿ya? Entonces, pero en el largo plazo. Entonces, esto es como un efecto que va a tardar muchísimo tiempo. Y además, este tema de las BRICS no es un tema nuevo. O sea, es un tema que ya se ha venido hace mucho tiempo conversando y que ahora ha cogido forma, porque hay que decirlo, ¿no? Los partidos progresistas, izquierdistas, comienzan a ganar mucho terreno en el territorio mundial. Entonces, lógicamente, a estos países les conviene tener una integración progresista izquierdista, a pesar de que no todos siguen esa misma línea de pensamiento, pero por eso es que se van uniendo cada vez más, ¿no?
Y también a todos estos países les interesa ya no depender tanto de los petrodólares, además de que estamos viviendo también una nueva etapa de industrialización, el tema de las energías limpias, o sea, todo eso tiene que ver realmente con el tema de las BRICS. Pero insisto, no va a existir una volatilidad de corto plazo que más países ingresen, ¿sí? Más bien esto va a generar una depreciación del dólar, pero en el largo plazo, eso más que todo. Leonardo dice, por eso les decía que era mejor no invertir porque estaba bien tóxico el oro tal cual. Es verdad, o sea, realmente antes de esas noticias, nah, negado, pero no deben invertir, o sea, bueno, ustedes saben eso, ¿no? Pero de todas formas, nunca es además, puedes mencionarlo. Leonardo dice, esta semana podemos hacer posiciones en stream, al menos hasta el jueves. Sí, en efecto. Ahorita, precisamente, bueno, en la mañana había posiciones muy buenas en swing trading a la venta, más bien desde ayer, cuando el oro estaba en 19.43. Había una posición, pero bellísima. Miren, el oro cayó hasta 19.32, $10, un swing entero de todo un día. Y mañana probablemente caiga un poco más. ¿Sí? Lo que hay que estar atentos es en tener una buena entrada nada más. Pero de forma general, pues sí, se puede hacer tranquilamente swing trainings, no va a haber gran volatilidad. Estas semanas, las semanas donde uno debe aprovechar y sacar la mayor cantidad del mercado, porque como es tan técnico, entonces se puede sacar bastante dinero, ¿sí? Entonces sí recomiendo swing trainings, incluso si es que quedan atrapados en operaciones, estas semanas es la semana donde el mercado, casi nadie pierde, porque si te quedas atrapado en una compra, por ciclicidad del mercado, regresa al punto de entrada. Entonces, es como que quedarías tablas en el peor de los casos. Ya eso suele pasar en el caso de que ustedes queden atrapados en algunas operaciones. Solo miren las figuras de largo plazo y van a ver, darse cuenta que el mercado puede regresar a los mismos puntos de entrada, porque como no hay noticias, el mercado sube y cae a los mismos niveles. Bien. Después de esto, más declaraciones de los miembros de la FOMC. Nada importante realmente. Bueno, esa declaración sí podría ser importante porque es una declaración después del IPC, pero como ustedes saben, las declaraciones más importantes son las declaraciones de Jeremy Powell o de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la secretaria del Tesoro? Yellen o de Yellen. Entonces, si es de Jeremy Powell o de Yellen, son importantes, aunque es muy importante de Jeremy Powell. Pero ¿por qué ahora les menciono Yellen? Porque pues esta señora antes era la presidenta de la Banca Central de Estados Unidos, pero bueno, ella la desplazaron y ahora está Jeremy Powell, pero ella quedó como secretaria del Tesoro. Entonces, claro, las declaraciones de una expresidenta que ahora es secretaria del Tesoro son importantes, ¿sí? Más no las declaraciones de otros miembros que sí que son importantes ellos también, pero no van a generar gran volatilidad en el mercado, a eso me refiero, ¿no? Y nuevamente a las 5:30 el neozelandés nos va a dar de qué hablar con los datos del PMI. Ustedes ya saben cómo interpretar los PMIs, ¿sí? Entonces vamos a ver qué volatilidad podría causar. Yo creo que no va a haber gran volatilidad en el mercado y va a completarse netamente técnico después de las 7:30 los precios como tal. Y por fin el día viernes, comúnmente, que otra vez hemos vuelto a la volatilidad del día viernes. Antes no teníamos tanta volatilidad los viernes, sino como que los jueves comenzaron a apresurarse. Ahora nuevamente regresamos jueves y viernes con la volatilidad y tenemos noticias ya desde temprano, ¿no? Inicialmente Producto Interno Bruto en la libra esterlina, en este caso, en Reino Unido, que va a causar mucha volatilidad al precio. Cabe destacar que la libra esterlina como tal ha tenido precios muy verticales, al igual que el euro. Entonces, en algún punto deberían corregir de forma también vertical. Primer punto a tomar en cuenta. Otro punto a tomar en cuenta es que tenemos datos del IPC, como les dije, de las zonas, en este caso complementarias a la Unión Europea. Alemania tuvimos el día martes, el día viernes va a tener de Francia, de España, y más adelante también tendremos el IPC de la zona euro. Eso comúnmente suele pasar. Después de eso tenemos datos del IPP, como ustedes pueden ver. Este es el dato que sigue a los datos del IPC. Entonces no se olviden lo que sabemos, ¿no? El IPC, pues es el índice de precio del consumidor. Es decir, desde el lado de la demanda se refleja el incremento o el decremento de los precios. Y el IPP es el índice de precios del productor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos?
que el índice de precios desde el punto de vista del consumidor es el que se intenta llegar al 2%, pero el índice de precios del productor, es decir, si es que le encarece más producir un producto o un servicio, pues este le va a terminar trasladando el precio o lo absorbe el mismo o lo traslada al consumidor, entonces transforma en inflación. Entonces el IPP termina siendo al final un dato que aporta comúnmente de forma directa al consumo, al IPC. Entonces, pues si el IPC te va a salir menor a lo esperado, lo más seguro es que el IPP también salga menor a lo esperado. ¿Sí? A veces suelen diferir los datos, ¿sí? Pero comúnmente siempre son directos, es decir, si el uno es positivo, el otro es positivo. Si el uno es negativo, el otro es negativo. Entonces, esta noticia vamos a tener a las 7:30. Puede causar volatilidad. Yo realmente dudo mucho. Generalmente cuando salen separadas, no causan volatilidad porque la noticia fuerte pues ya se vivió un día antes. Entonces, como que ya tienes el dato. Entonces, como todo el mundo ya sabe qué pasa, el día de acá más bien acentúa la tendencia. Suele pasar. De todas formas, no está de más mencionar que hay que tener cuidado en ese sentido. Bien. Después de esto, tenemos esta noticia, creo que sí va a causar volatilidad. A las 9 tenemos las previsiones, las expectativas del índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Esa noticia de aquí sí es importante. El índice de confianza del consumidor, como dice la palabra, es un índice, en este caso muy parecido al IPC, que obviamente te mide el nivel de confianza que tiene el mercado, en este caso norteamericano, sobre el consumo que debe desarrollar a largo plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este momento, en el Ecuador precisamente me refiero, hay muy poca confianza dentro de nuestro medio de adquirir algunos productos, como por ejemplo autos y eso, porque por el tema de la delincuencia. Entonces, nuestra confianza del consumidor en el sector, en este caso, no estoy inventando datos, ¿no? En este caso del sector de vehículos, va a disminuir. ¿Por qué? Porque nuestro entorno es un entorno de mucha incertidumbre. Ya, lo mismo pasa en este índice de confianza a nivel de Estados Unidos. Si es que las personas están dispuestas más adelante a consumir lo que está ofreciendo el mercado, ya. ¿Por qué es importante esto? Porque entre más confianza tenga un consumidor, mayor probabilidad de crecimiento en el mercado. Entre menos confianza tenga un consumidor, mayor probabilidad de que el mercado comience a contraerse. Entonces, este índice de confianza sí es importante, muy importante, porque nos va a mencionar si es que el mercado quiere contraerse o no quiere contraerse en función de los datos que tenemos. ¿Ok? Y después de eso, pare de contar. El mercado vamos a lanzar posiciones netas especulativas, que son posiciones contables bursátiles, que no van a generar mayor incertidumbre. En otras palabras, esta semana va a ser una semana técnica, una semana de muchas operaciones de largo plazo, ¿sí? Una semana que, si bien es cierto, es de largo plazo, pero no deberían sobreapalancarse tampoco, ¿sí? Y que tienen noticias, pero la más relevante va a ser el día jueves. Es decir, el día jueves va a ser el único día donde no deberíamos operar, ¿vale? De ahí los demás días yo les recomendaría operen sin ningún problema. Yo creería que deben hacerlo más bien en esos días, más no en los siguientes. Incluso en el día viernes no le veo tan difícil no operar. Más bien, después de las 9 del índice de confianza sería bueno. O antes de, también sería bueno. Insisto, los datos del IPP creo que no van a generar gran volatilidad y pues podremos observar cómo el precio puede desarrollarse sin ningún problema esta semana. Hay dos posibilidades, vuelvo e insisto. La primera posibilidad es que el movimiento sea netamente técnico, es decir, se mueve en función de tendencias. Y la segunda es que el mercado toda esta semana se trabe. Yo creo que no se va a trabar esta semana porque, ¿sí? No creo que el mercado se trabe esta semana porque como tenemos los datos del IPC, todo el mundo le interesaría posicionarse, ¿no? Entonces, como te interesa a ti posicionarte, lógicamente, pues subes o caes del precio en función del IPC. ¿Ok? Entonces, en síntesis, semana tranquila, no sobreapalanquen, dejen posiciones en el largo plazo, vean las figuras de largo plazo. De todas formas, mañana vamos a hacer un análisis extenso sobre eso y tomen las mejores decisiones del caso. Vamos a culminar esta sesión realmente corta, no hay mucho de qué hablar. Ustedes pueden ver, las noticias son muy, muy pequeñitas. Entonces, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos?
Sí, hola José, buenas noches. Mira, yo estaba siguiendo las acciones y bueno, topó ya la línea de tendencia que estábamos esperando hace un tiempo. Ya. Por movimiento técnico, ¿crees que comience a subir o se mantendrá ahí hasta que tenga algo, un fundamental que lo mueva? Si hay una señal de rechazo, si hay una vela de rechazo o el rechazo en tres ejes, como siempre hemos dicho, pueden repuntar. Si hay divergencias, pueden repuntar. Si no hay divergencias, no hay señal de rechazo, no hay ninguna perspectiva de que se dé la vuelta, no se van a estancar, van a caer un poco más, ¿ya? Porque la tendencia es una tendencia bajista. No olvidemos que estábamos viendo a las acciones desde un punto de vista de largo plazo y quieren caer, ¿no? Quieren caer. Entonces, si quieres comprar, yo te diría, ¿no? Verifica que tengamos el rechazo en tres niveles, tipo triple piso, o tengamos velas de rechazo o divergencias. Si tiene eso, sube. Si es que no, más bien contémplale mirar a la baja antes de que el mercado se trabe. Ok, entonces va básicamente hoy día a seguir la tendencia. Sí, debe O continuar sea, la tendencia. Si no hay nada que le trabe, continúa la tendencia a la baja. ok, gracias, José. ¿Ya? Perfecto. ¿Alguna otra duda, por favor? Veo que el oro se ha desplomado a 33, según lo que me manda Leonardo. Bueno, era de esperarse el desplome del oro, como les dije. Es completamente técnico. En la mañana estuve en 32, luego subió a 40 y otra vez veo que se ha desplomado a 33.5. Ahorita capaz que se traba y mañana en sesión americana a ver si es que esto está arriba. Otra vez en 40 yo vendería, otra vez vendería a 33. Yo creo que va a estancarse 32.40 todo este tiempo. Hay que ver qué sucede, sí, pero está interesante el oro ahorita. Ahorita no hay entrada, por cierto, ¿no? Más bien déjenle que caiga un poco más y si es que sube, véndanle, porque la perspectiva del oro es más bajista que alcista. Quiere ¿Y cambiar ya no, la y no figura. sería un scalping tal vez para que su otra vez a 40, 41? Ahorita no hay entrada. Déjame ver. O sea, si es que el oro se desploma a 30 con mechazo, le haría scalping a 40. Pero si es que te hace un mechazo. Si es Ok. que no, la verdad es que no le veo. La verdad es que no le veo ahorita subiendo. Ahorita más bien le veo bastante trabado en los 32, 33. Yo más le veo al oro que podría estar desde 30 hasta los 25 por la mecha anterior que dejó toda esa liquidez de la noticia de la semana pasada. Desde el 30 hasta el 25 le estaría viendo que en esa zona reaccionaría para subir. Ahorita no hay entrada porque realmente está muy tóxico, entonces mejor es esperar. Sí. Aunque la mecha, o sea, la mecha anterior que tú dices es verdad, fueron los 30, pero la mecha antes de noticias fue a los 19.25. Esa zona de liquidez es una zona de liquidez importante. Probablemente el oro esta semana sí tope los 25, ¿verdad? Porque recuerdo claramente cuando salió la tasa de desempleo, el oro primero cayó a 19.25, pero cayó en un segundo así. Y luego se disparó hasta 19.46, 47 y luego comenzó a retroceder como están viendo ahora. Entonces creo que el primer punto de discusión es el 19.30, en eso estoy de acuerdo, pero probablemente sí veamos al oro en 19.25 y después de los 19.25 ahí sería una compra más interesante aún. De todas formas hay que analizar el precio. Insisto, ahorita en este momento no hay entrada. Justo les mandé la imagen ahí al chat para que vean, justo está marcado esa zona de la mecha de esa liquidez que está hasta el 25. Entonces, ahí está, ahí hay que esperar. Si no, les va a quemar la cuenta. Así mismo. Chévere, chicos. Bueno, si Gracias. no hay más dudas, pues yo me despido, deseándoles una bonita semana y también una bonita noche. Mañana continuamos analizando el mercado. Va a estar bastante quieto hoy y ojalá hasta la sesión americana o el pre-market encontremos una entrada precisa en el oro, porque el oro va a darnos muchos profits esta semana. Le veo bien tendencial realmente. Ojalá llegue a 25 para comprar a 40 o ojalá llegue a 40 para vender a 30. Serían las posiciones básicamente. Bien, cuídense mucho, chao.
Gracias, José. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches con todos.